Bienvenidos a este capítulo que trata de cómo conectar todo lo que tenemos y dejar de pelear con esa maraña terrible de cables que no sabemos dónde van. Vamos a intentar en este pequeño episodio que ustedes puedan trabajar con cada una de las conexiones sin que eso represente un misterio. Para empezar vamos a identificar lo que ya tenemos de hardware, que es lo siguiente. Tenemos el micrófono, tenemos el instrumento, podemos llegar a tener un controlador MIDI, tenemos la placa de sonido o la interfase, eventualmente podemos tener algún módulo de sonido, los auriculares, los altavoces, la computadora. Vamos a empezar por lo básico. Lo primero que tenemos que conectar es el cable USB de datos que va llevando y trayendo datos desde la plaqueta de sonido hacia la computadora. Si ven, las conexiones USB de datos están en esta infografía referenciadas en color celeste. Aquí tenemos la primera conexión de la cual hay que preocuparse. Lo que sigue es intentar conectar las salidas de audio. Los auriculares casi siempre se entiende que van en la salida donde tiene el dibujo de headphones o auriculares. Los altavoces puede ser un poquitito más complicado. Hay que leer en la placa de sonido cuáles son las out, los monitor out, los stereo out, todo lo que diga out y conectar el left en el altavoz izquierdo, el right en el altavoz derecho. Después veremos con qué cable. Aquí puede haber varios tipos de cable y generalmente son conexiones estándar, pero esto puede variar. La siguiente conexión es el MIDI por USB. En color violeta vemos el cable MIDI que va desde el controlador hacia el USB de la computadora, o el cable MIDI que va desde la computadora hacia el MIDI in USB del módulo de sonido, si los tuviere. A veces las conexiones MIDI no son vía USB, sino son por cable MIDI estándar, en cuyo caso conectamos el out de un controlador al MIDI in de la placa de sonido y el out de la placa de sonido al MIDI in del módulo de sonidos. Y si tienen un sintetizador, que es dos cosas a la vez, controlador y módulo de sonido, van a tener dos cables MIDI estándar que van hacia el mismo periférico. Lo que sigue después es empezar a conectar el micrófono. El micrófono normalmente va en una entrada de micrófono en la placa de sonido. Van a tener un control de ganancia para establecer si es un micrófono o algún otro tipo de instrumento, como podría ser la segunda conexión de la guitarra, que la ponemos en otro canal de la placa de sonido y le damos un poco más de ganancia. Y si quisiéramos conectar más entradas de audio, o supongamos el audio del sintetizador externo, vamos a optar por conectar la salida de audio del módulo de sonido hacia el line-in, a la señal de entrada de línea de la placa. Esto se los dejo después como imagen para que lo puedan recapitular si lo necesitan. Con respecto a los tipos de cable, aquí señalamos algunos tipos de cable. Este cable es un RCA a mini plug. Es un tipo de cable que es bastante estándar. Este es un cable plug para conectar la guitarra o un instrumento musical. Este que ven aquí es un cable que simplemente no tiene conectores, que es como se suelen conectar los altavoces. Otro cable mini plug RCA, un cable HDMI que sirve para transportar sonido, pero sobre todo también para conectar otros monitores de video externos. Un cable balanceado plug a Canon XLR, un cable mini plug XLR, cable XLR, cable Canon, cable MIDI, este es el ejemplo, cable MIDI estándar, cable USB, donde seguramente utilizarán este tipo de cable para conectar el teclado MIDI y o la placa de sonido, y otro tipo de cable USB, en este caso con USB-C de conector, para conectar también la placa de sonido. Normalmente los teclados recién ahora están viniendo con conexión USB-C. Por ahora usan la vieja conexión USB-B. Estas son las cuestiones. Ahora enseguida vamos a ver un mapa de tipos de cables y con fotos de conectores. Esto no lo voy a explicar. En tal caso, si necesitan, pausan el video. Esto es por si ustedes quieren armarse sus propios cables. Son diagramas de conexionado. Importante a la hora de usar cables, no utilicen adaptadores. Utilicen el cable correcto. Los adaptadores son factores que generan problemas. O se desconectan, o meten ruido, o lo que fuera. Un cable también puede fallar. Pero en principio este es mi consejo. Les dejo con otra información fotográfica de los conectores para que los puedan identificar. Es importante que detecten qué tipo de cable tienen y lean las instrucciones en general de sus aparatos para comprender cómo tienen que conectarlos. Estos diagramas yo los voy a dejar a mano
y en definitiva hay que hacer un trabajo cuidadoso para conectar los cables de manera ordenada. Esto es todo por este capítulo. Les invito a que me dejen en los comentarios las preguntas o dudas que tengan al respecto y las intentaremos resolver. Y les adelanto lo que vamos a empezar a ver la clase próxima. En el capítulo siguiente de esta unidad vamos a ver cuál es el software necesario para poder dar por terminada la unidad 1 y terminar de comprender qué es lo que necesitamos en cuanto a términos de tipos de programa, para qué sirven, qué hacen los programas y este tipo de cuestiones. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.